no se va. El Nano no se va. Tras las huellas de Serrat en la música argentina. Una producción especial de Cadena 3. Me preguntan mucho por qué musiqué a Antonio Machado. Lo hice porque Antonio Machado escribió las cosas que yo hubiera querido escribir de la misma manera que él las escribió. Porque quizá a mí también me tocaron andar muchos caminos, no tantos como los que anduvo él, de corazón, pero muchos más que los que anduvo él de pie, porque en sus épocas los artistas viajaban menos. Todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria. Nunca perseguir la gloria. Ni dejar en la memoria de los hombres. En la memoria de los hombres mi canción. Cantares es una de las composiciones más reconocidas del álbum dedicado por Serrat a Antonio Machado. Es la más perfecta conjunción del poeta sevillano con el cantante catalán. Serrat tuvo la habilidad de ponerle música a los poemas de Machado y elevó los estándares de la canción hispana. Machado fue el más joven representante de la generación del 98, cuya obra tiene rasgos románticos y una poesía de fuerte compromiso humano y de contemplación de la existencia. Dijo una voz popular: en ese LP, ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Editado en 1969, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Serrat también incluyó la saeta. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. La poesía del Nano conjuga la simpleza en el uso de las palabras y la profundidad existencial de aquellas cuestiones que siempre nos emocionan. En la charla con Cadena 3, Víctor Heredia dijo que Serrat ha tenido una enorme seriedad literaria y lo calificó de maestro. El Nano es uno de esos exquisitos de la pluma, de la poesía, es un maestro. Nada de lo que escribió fue casual, no ha dejado de corregirse. Siento que cada una de sus poesías, cada una de sus canciones ha sido corregida una y mil veces hasta que él sintió que podía soltarla. Ese ejercicio, no sé si de la perfección, pero sí por lo menos de la seriedad literaria, es una enseñanza extraordinaria que muchos de nosotros, que a veces escribíamos apurados por la urgencia de sacar un disco, etcétera, no nos dábamos cuenta. Y creo que el Nano señaló un camino de absoluta seriedad literaria y de mucha profundidad. Te sienta bien el otoño, qué gusto volverte a ver. Me recuerdas, soy el plomo que por el 73 investigo tus costumbres y registro tu intimidad para coincidir contigo como por casualidad. Aquel que cuando la tarde
amenazaba llover. Te esperaba con el alma prendida de un alfiler para abrirte su paraguas y con él su corazón, el que te decía hola y al que decías adiós. Patricia Sosa destacó el exquisito uso de la metáfora del Nano. Bueno, el Serrat poeta es acostarse en un colchón de plumas, cerrar los ojos y dejarse llevar por todos los paisajes donde él te lleve. Es maravilloso. Cosa que ahora las nuevas generaciones han perdido casi completamente la metáfora, porque es el aquí y ahora y es lo que te doy ya. Y la metáfora te hace crecer tu espiritualidad, hace crecer tu imaginación, tu búsqueda del color, tu búsqueda del aroma. Para escuchar o analizar al Serrat poeta, yo te recomiendo, relájate, cerrá los ojos y échate a volar. Jairo aclaró que Serrat no se considera un poeta, sino un cantante. Él no se considera un poeta. Siempre ha dicho que él trataba de escribir lo mejor posible, pero que la poesía y las canciones eran dos cosas muy diferentes, ¿no? Y es cierto, tiene razón, porque la poesía es algo muy libre. En cambio, las canciones pertenecen a una estructura musical, están ahí, tienen el cerco ese que le ponen la música, y que por otro lado es la que a veces las hace atractivas también, ¿no? Yo creo que Serrat ha sido alguien que ha sabido amigar extraordinariamente bien la música y la letra, y las ha sabido dosificar de una forma excepcional. Roque Narvaja sostuvo que las metáforas del Nano hablan de nosotros. Como decía Borges, la poesía es el arte de la metáfora. Las hay más habitadas, menos habitadas. Juan Manuel tiene una increíble habitación en sus metáforas, porque hablan de nosotros, hablan de la vida cotidiana, hablan de lo que nos pasa a los hombres de la calle. No hay rimbombancias ni romances espectaculares, ni cosas donde alguien pueda sentirse desplazado porque eso le pasa a las estrellas. No, él habla del amor común y de los problemas de la gente. Soledad Pastoruti opinó que Serrat estuvo a la altura de grandes poetas como Machado y Hernández. Vos pensás que él le cantó a grandes poetas, gente que ya tenían un nombre antes de que él los abordara. Sin embargo, eso no le impidió a él escribir sus propias canciones y a su vez estar a la altura. Lo que yo creo de Serrat como poeta es que es un gran poeta, como nadie dice lo que nos pasa a los seres humanos, y que además ha sabido valerse de otros poetas grandes. O sea, no descartar lo que ya pasó, sino al contrario, nutrirse. Juan Carlos Baglietto admitió que la trova rosarina abrevó en la poesía de Serrat. Las canciones que yo interpreto de ese grupo de autores que conforman la trova rosarina hacen pie básicamente en la poesía incorporada a la música. Quizá esto sea un legado, ¿no? Digamos, en la trova rosarina también es muy importante no solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Quizá, te repito, pudiera ser en parte un legado de lo que ha sembrado a través de los años el Nano. Raúl Porchetto consideró que la poesía envuelve toda la música del catalán. Un gran poeta. Eso es lo que da la esencia a veces de un trovador. La poesía es como que de repente envuelve toda su obra. A veces hasta la misma parte musical queda delimitada para lo que la poesía necesita. Ese es el equilibrio que tiene un trovador diferente, a otro tipo de compositor, ¿no? A partir del rango de la poesía se mueve la música, me parece. Lalo Mir opinó que con solo escuchar el comienzo de una letra de Serrat, ya te das cuenta que es él. Me inspira España, me inspira Cataluña, me inspira Andalucía también. Pero él tiene un fraseo, un gracejo que para mí es pariente del andaluz y de lo árabe. Cómo construye esa poesía para después decirla de la manera que las dice y con ese gracejo, insisto, es algo tan personal, tan sello. Escuchás una letra de Serrat y a veces cómo empieza una melodía y también sabes que es Serrat. Es único.
Estando en la cárcel, Miguel Hernández recibe una carta de su mujer en la que le cuenta que, acuciada por las circunstancias, tuvo que vender la última cabra que les quedaba. A partir de ahora su único patrimonio sería una vieja gallina que había cruzado con Josefina toda aquella guerra, soportado 2 partos con ella y los achuchones del pequeño Manolín. Y cuando ya no llegaran más huevos, habría que conformarse con la que la vida tuviera bien traer. Quién sabe, tal vez cebollas. Aquellas famosas cebollas de las más famosas nanas. Miguel Hernández es otro de los poetas españoles al que Serrat le puso música a sus versos. Nanas de la Cebolla es una pieza que el poeta de Orihuela escribió en 1939 durante la Guerra Civil Española. El autor de la generación del 36 le dedicó esa canción de cuna a su hijo mientras se encontraba preso en la cárcel de Torrijos. Y Serrat universalizó ese tierno poema. La cebolla es escarcha. La cebolla es escarcha. Cerrada y pobre. Cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla. Hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha. Hielo negro y escarcha. Grande y redonda. Grande y redonda. El disco con poemas de Hernández fue lanzado en 1972. En aquellos primeros años de carrera, Serrat ya daba muestras de su enorme sensibilidad social y comenzaba a gestarse un autor de una pluma exquisita, comprometida y esperanzadora. En las resecas dictaduras españolas y argentinas, había sed de artistas que renovaran con aires frescos. Serrat fue uno de los máximos exponentes de esas banderas de liberación a partir de la poesía de su música. No se va, el nano no se va. Tras las huellas de Serrat en la música argentina. Un homenaje de Cadena 3. Idea y realización, Adrián Cragnolini. Producción periodística y guión, Erika Andújar y Carlos Marcó. Conducción, Ronnie Vargas. Locución, Nora Cobasi y Fernando Zavala. Edición de sonido y producción artística, Waldo Sandoval. Edición de video, Juan Blondón. Producción ejecutiva, Máximo Tel. Dirección general, Sergio Supo.